Vamos a hablar del caso Aval. El caso Aval, o como los registraron tanto el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como la Comisión de Bolsa y Valores en los Estados Unidos, los casos de soborno o de corrupción que terminan tocando al Grupo Aval y por los cuales estará pagando unas muy onerosas multas a la justicia estadounidense para evitar que estos procesos lleguen más allá. Le voy a leer, Paola, dos apartes del comunicado de prensa del Departamento de Justicia. Ahorita miramos el de la SEC, que tiene este título: Corficolombiana pagará $80 millones estadounidenses para resolver las investigaciones por soborno en el extranjero. Voy a coger dos entrecomillados. El primero es de la fiscal general adjunta en funciones, Nicole Argentieri, que dice: Corficolombiana, junto con sus co-conspiradores, acordó pagar más de $20 millones estadounidenses en sobornos a altos funcionarios del gobierno colombiano para conseguir un gran proyecto de infraestructuras. La resolución de hoy, la primera coordinada con las autoridades colombianas en un caso de soborno en el extranjero, refleja el compromiso del Departamento de Justicia de trabajar hombro a hombro con nuestros socios extranjeros para combatir la corrupción transnacional. Le leo otro aparte. Dijo el fiscal federal del Distrito de Maryland, Eric Barron: Corficolombiana ha reconocido su papel en un importante ardid de sobornos en el extranjero y por ello se le exigen responsabilidades. Corficolombiana pagará una sanción penal de $40.6 millones. Bueno, se le va a descontar parte que su filial pagaron ya a la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, y Corficolombiana pagará más de $40 millones en concepto de reembolso por daños y perjuicios en la investigación paralela de la SEC. Esto es, Paola, una parte del comunicado en donde se explica esta decisión. Sí, señor Juan Pablo, esto podríamos decir que son dos procesos, uno tal vez penal, o si se quiere penal, y el otro administrativo, uno ante la Comisión de Bolsa y Valores de la Justicia Americana y otro ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y pues tienen que ver precisamente con esa responsabilidad que ha aceptado Corficolombiana de decir que ellos sí hicieron unas prácticas contra la libre competencia, que ellos violaron la disposición contra el soborno que está establecido en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que es la que usted mencionaba, la FCPA, sí, por sus siglas en inglés. Y Juan Pablo, entonces reconocen que pues en este proyecto, en el contrato para entregar un otro sí, en la Ruta del Sol, que era el famoso trocidio Caña-Gamarra, pues hubo un pago de sobornos a funcionarios públicos. Hablan ellos de $28 millones que se habrían entregado en sobornos a funcionarios de muy alto nivel en el Estado colombiano. Sí, señor, $28 millones. Y la multa, Juan Pablo, es de $80 millones si sumamos las dos, la del Departamento de Justicia y la de la SEC. Pero esta del Departamento de Justicia se descuenta la mitad, es decir, solamente pagarían 20, porque es 40 cada una, solo pagarían 20, porque pues le piden a Corficolombiana que en el marco de este acuerdo en el que Corficolombiana dice nosotros vamos a colaborar y además porque estas investigaciones van a seguir, entonces vamos a entregar información, pues le piden que desista de apelar la decisión que en Colombia puso contra ellos la Superintendencia de Industria y Comercio. Justamente, Juan Pablo, también es enfático este comunicado del Departamento de Justicia en decir que estas investigaciones se han hecho en llave o de la mano con las autoridades colombianas, específicamente la Superintendencia de Industria y Comercio y la Fiscalía General de la Nación. Por eso queremos hacer el comparativo de lo que pasó allá, esa multa, ese reconocimiento de esta conducta de sobornos por parte de Corficolombiana, filial del Grupo Aval, frente con lo que pasó aquí en Colombia, donde pues hubo una investigación, hubo una sanción en el año 2020 por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero también hubo una orden de archivar procesos contra, por ejemplo, altos directivos de Corficolombiana y del Grupo Aval, incluso contra la misma Corficolombiana, si no estoy mal. Saludamos a esta hora al abogado experto en competencia, Andrés Pérez Orduz, quien nos acompaña para entender precisamente ese contexto de lo que pasó aquí en la justicia colombiana, por lo menos en una autoridad administrativa como lo es la Superintendencia de Industria y Comercio. Andrés, muy buenas tardes. Y bueno,
¿Qué nos puede recordar usted frente a ese proceso específico contra el Grupo Aval o pues Corfi Colombiana, su filial, en este caso de Odebrecht? Hola Paola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, como tú decías, ese fue un caso que se investigó por prácticas restrictivas de la competencia bajo la tutela de la Superintendencia de Industria y Comercio y fue sancionado en diciembre de 2020. Como tú decías, era un caso en el que se investigaron tanto a Odebrecht como algunas empresas filiales del Grupo Aval y algunas personas naturales. Aquí es importante también tener en cuenta que el caso tuvo 3 cargos, es decir, 3 imputaciones diferentes, de las cuales una fue sancionada y las otras 2 fueron archivadas. La que fue sancionada es la que se detalla en la resolución y se refiere específicamente al pago del soborno. En este pago del soborno fue investigado tanto Odebrecht como Corfi Colombiana y Episol, que era el vehículo financiero a través del cual Corfi Colombiana participó en esa licitación por la Ruta del Sol 2 y en ese caso fueron sancionados, valga decir, por la sanción más alta en la historia que ha impuesto la Autoridad de Competencia en Colombia. Fueron unas multas totales de 295.000 millones de pesos y en ese caso se determinó que tanto el Odebrecht como Corfi Colombiana y Episol incurrieron en la práctica restrictiva de la competencia, que se refiere a un acuerdo en el marco de un proceso de contratación pública, que como les decía fue el proceso de contratación de la Ruta del Sol 2. Pero, abogado, yo quiero que usted se detenga ahí para que nos cuente algo, porque yo sí quiero hacer como un vaivén entre lo que pasó aquí en Colombia versus lo que pasa en Estados Unidos. En el caso que se entrega, digamos, en el reporte que se entrega por parte de la SEC, dice que el Grupo Aval y Corfi Colombiana aceptaron una acción de cease and desist, algo así como de detener el pleito, reconociendo que violaron las normas de lucha contra la corrupción. ¿Eso aquí en Colombia fue igual? Aquí en Colombia, Corfi Colombiana, Episol, Aval, ¿reconocieron que habían violado la ley y que habían hecho actos corruptos? ¿O eso aquí no pasó? No, eso aquí no pasó. Lo que pasó acá fue que se les impuso una sanción y ellos la pagaron, efectivamente. Lo que dice el comunicado de la SEC también es que ellos podrían haber estado negociando el desistimiento de algo que ellos llaman apelación allá, pero que lo correcto acá es decir, esa opción que tienen ellos de demandar ante los jueces administrativos, en este caso ante los tribunales administrativos de Colombia, la decisión de la superintendencia para determinar si existió una nulidad y que les restablezcan los derechos, es decir, que les devuelvan la multa. Pero acá ellos no la reconocieron, sino que por el contrario fueron sancionados y se les impuso una multa. Pero abogado Andrés Pérez, si finalmente la multa contra ellos sí quedó en firme, porque aquí yo estoy viendo en el resuelve de la resolución por la cual se impusieron esas sanciones por infringir el régimen de protección a la competencia en el caso Odebrecht, en el artículo 7º dice archivar la investigación, en el artículo 8º, perdón, archivar la investigación en favor de la Corporación Financiera Colombiana, que es Corfi Colombiana, y también contra Grupo Aval, Acciones y Valores, y contra Estudios y Proyectos del Sol, Episol. También hay un archivo, una orden de archivo de investigaciones contra algunos directivos del Grupo Aval, entre ellos Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Entonces, finalmente, aquí en Colombia, específicamente a quienes hacían parte de Corfi Colombiana del Grupo Aval, ¿sí se les puso sanción o todas las sanciones se las llevó Odebrecht? Los hechos de corrupción por los cuales termina finalmente pactando un acuerdo económico con la justicia de los Estados Unidos y también con la Comisión de Valores de ese país, con el fin de que no continúe el proceso que le estaban adelantando tanto del Departamento de Justicia como esta comisión por hechos relacionados con corrupción. Paola, usted acaba de plantearle una pregunta a nuestro invitado, que es Andrés Pérez, abogado experto en temas de competencia, quien nos está ayudando a entender qué fue lo que pasó aquí en contraste con lo que pasó allá. Sí, señor. Así que retome su pregunta y continuamos, por favor. Sí, Juan Pablo, porque es un punto bien importante y tiene que ver con esa sanción que se puso aquí en Colombia, o que presuntamente se puso aquí en Colombia,
contra el Grupo Aval por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y la pregunta, pues, Andrés, era si finalmente esa sanción quedó en firme, esa sanción que usted nos mencionó queda en firme, o solamente se llevan la multa las empresas del Grupo Odebrecht, ya que según vemos en la resolución, según mostramos en la resolución, pues se ordenó archivo tanto para Corficolombiana como para Grupo Aval, también para Episol y varios de sus directivos. Aclárenos por favor eso. Claro que sí, Paola. Como les decía al principio, esta investigación tuvo 3 cargos diferentes, es decir, la superintendencia investigó 3 conductas diferentes y cada una tenía sus propios investigadores, tanto personas naturales como personas jurídicas. La primera, que fue la que ya hablamos, era la del pago del soborno. El pago del soborno, en la que se investigó tanto al viceministro Gabriel Morales como a Odebrecht y a Corficolombiana y Episol por la conducta relacionada con el pago del soborno y la adjudicación del tramo 2 de la Ruta del Sol. Hubo otros 2 cargos en los que se investigaron otras conductas diferentes, en los que sí se encontraban investigados algunos funcionarios del Grupo Aval y también otros funcionarios de Corficolombiana y de Odebrecht. Estos 2 cargos restantes, que se referían al aprovechamiento de un conflicto de intereses, fueron archivados por la superintendencia porque no se encontraron pruebas suficientes y actuales que permitieran imponer la sanción. Entonces, en ese caso, para concretar la decisión de la superintendencia, archivó 2 cargos referidos específicamente al aprovechamiento de intereses y otra conducta del conflicto de intereses, y sí sancionó por 295.000 millones por el pago del soborno, tanto a Corficolombiana y Episol como al Odebrecht y los funcionarios que pertenecen a estas empresas. No sé si con eso sí me hago entender. Sí, no, perfecto, pero de pronto recuerda usted, Andrés, el dato específico de cuánto le correspondió al Grupo Aval específicamente de esa multa pagar, y finalmente ellos la pagan porque en el comunicado decíamos del Departamento de Justicia, pues hay un acuerdo, y es que les bajan a la mitad la multa si ellos desisten de apelar la decisión de acá de Colombia por parte de la SIC. Es decir, que ellos están ahorita apelando ante algún tribunal, ante el contencioso en Colombia, porque esa decisión de la SIC ya está en firme, ¿no? Claro que sí. Sí, a ellos se les impuso, dada la gravedad de la conducta por ese primer cargo del pago del soborno, se les impuso la multa máxima a Odebrecht. La multa máxima es de 100.000 salarios mínimos, que para el año 2020 estaba en más o menos 80 y pico mil millones, y tanto a Corficolombiana como a Episol, sumadas las 2 multas, también fueron el umbral del máximo multa, es decir, de 100.000 salarios mínimos. Es decir, se les impuso la multa máxima a los investigados por este caso del soborno. Esa multa ya está en firme, ya fue pagada por lo menos por el parte de Corficolombiana, y lo que sucede en Colombia es que las empresas investigadas tienen la opción de poder demandar las decisiones de entidades administrativas como la Superintendencia de Industria y Comercio ante los jueces, en este caso ante los tribunales, para que el tribunal determine si existieron causas para que anule la decisión y restablezca el derecho, es decir, para que les devuelva el monto de la multa pagada. No, hasta hace más o menos 8 meses ellos no habían demandado todavía esa decisión. No tengo conocimiento si de ese tiempo para acá, si en este año, de enero para acá, ellos demandaron la decisión. Yo asumo que lo que estabas preguntando es que ellos desistieron, habrán negociado el desistimiento de presentar esa demanda ante los jueces de nulidad y restablecimiento del derecho, pero no tengo el conocimiento si ellos ya lo habían presentado acá ante el Tribunal Administrativo en Colombia. Ahora, abogado, yo quiero volver al comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que volvamos a hacer el contraste. Dice en uno de los puntos del comunicado, el Departamento de Justicia llegó a esta resolución con Corficolombiana basando en una serie de factores, incluyendo la naturaleza y la gravedad de la infracción. Corficolombiana recibió crédito por su cooperación con la investigación del departamento y explican qué fue todo lo que entregó Corficolombiana. Datos obtenidos a través de la investigación interna de la empresa, presentaciones detalladas de hechos que resumían cierta información clave sobre los hechos, documentos a los que, dice aquí el comunicado, de otro modo el gobierno no habría tenido acceso, de forma que no implicaran leyes extranjeras de privacidad de datos. En fin,
señalan una cantidad de elementos en los cuales destacan la cooperación de Corficolombiana con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Volvamos a Colombia. Cuando se llevó el caso ante la Superintendencia de Industria y Comercio, Corficolombiana cooperó en algún momento, aportó información, entregó datos, presentaciones, documentos, hasta traducciones relevantes de voluminosos documentos que podían estar por fuera del alcance del Estado. No, para nada. En el caso colombiano, Corficolombiana hizo uso de su derecho a la defensa con todo su rigor. Ellos no colaboraron con la administración, es decir, no al paso que obtuvieron la investigación, sino que ellos se defendieron con todo el rigor que se requería en este caso y no colaboraron con la administración. Lo que sí hubo colaboración fue por parte de otro de los investigados, que fue el viceministro Gabriel Morales. De él sí hubo, él aplicó al programa de beneficios por colaboración de la superintendencia y confesó y aportó las pruebas que él tenía sobre los pagos del soborno. También hubo información allegada de Odebrecht, pero que provenía de su plea agreement, de su acuerdo al que había llegado previamente con las autoridades de Estados Unidos. Entonces, en esos casos sí obtuvo de la investigación información tanto del viceministro Morales como de la proveniente de las autoridades americanas del caso en Estados Unidos contra Odebrecht, pero Corficolombiana no aportó ni aceptó cargos en ningún momento. En Estados Unidos, Juan Pablo, fue casi como un principio de oportunidad. Es correcto. En donde ellos están delatando y van a seguir colaborando con la justicia en la investigación que seguramente no para, pero justamente estas dos decisiones que se conocen recientemente por parte de Estados Unidos, abogado Pérez, pues demuestran, como lo decíamos al comienzo de esta conversación, que son dos procesos, uno administrativo y uno, si se quiere, penal. Aquí en Colombia, el administrativo, la SIC, pues lo terminó con las sanciones que usted ya nos ha recordado y demás, pero hubo un traslado del expediente, del proceso a la Fiscalía para que en materia penal también se iniciara una investigación. ¿Y qué pasó con eso? Claro que sí. De hecho, en la decisión de la superintendencia se dan cuenta de varias conductas que podrían tipificarse en el Código Penal y por eso mismo se le compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación. No tengo conocimiento de qué trámites se hayan realizado al respecto, pero sí tanto la resolución de sanción como lo que haya solicitado la Fiscalía se le trasladó a dicha entidad. Esto se puede incluso ligar, Juan Pablo, con las decisiones que recientemente hemos conocido por parte de la Fiscalía en el caso de ese otro sí, Ocaña Gamarra, en donde pues ya se están haciendo imputaciones, por ejemplo, contra la exministra de Transporte Cecilia Álvarez, también con el exdirector de la ANI. Sí, el exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade y demás, y pues también sabemos que, por ejemplo, el excongresista Bernardo El Ñoño Elías estuvo también en la cárcel por este motivo. Pues muchas gracias, abogado. Pero venga, yo quiero hacerle una última pregunta al abogado Andrés Pérez antes de que usted lo despida, Paola. Que usted bien me puede decir, no se la puedo contestar y sabré entenderlo porque además no sé qué tan empapado puede estar con el expediente y las resoluciones que se tomaron por parte de la justicia de los Estados Unidos. Pero en términos generales, y de pronto si no nos quedamos aquí en el caso Aval, sino que lo viésemos, si lo vemos desde una perspectiva genérica, un caso como este, en donde se habla de corrupción a nivel internacional, de una firma que está en lista en la Bolsa de Valores de Nueva York, podría haber provocado que esta firma, cualquiera, insisto, no hablemos de Aval, digamos cualquiera, hubieran retirado esa acción de la Bolsa de Valores de Nueva York y tal vez por eso, ahí sí se asustan. No, ahí sí tengo que decir que no tengo la autoridad para decir eso, porque ya son suposiciones sobre lo que pudo haber pasado en el caso. Lo que sí puedo decir es que las autoridades, tanto penales como administrativas de Estados Unidos, tienen esa facultad de negociar con los investigados los resultados de sus procesos y ellos tienen la libertad de definir qué tipo de sanciones o qué tipo de beneficios podrían tener los investigados de acuerdo con la colaboración que ellos den. Pero más de eso sí no les podría decir ahora.
No, yo por eso también dije, si usted no puede, nos lo puede decir, no hay problema, porque, bueno, porque es que tampoco lo vamos a meter a usted en líos. Pero es que fíjese que ahí puede estar también, Paola, el detallito. Sí, El por claro. qué razón, allá cooperaron, allá aceptaron, y aquí llevaron Y el aquí pleito negándolo todo hasta el final. Negándolo todo, sí señor. Y con 2 cargos dentro de los 3 que las SIC les imputó, pues archivados o terminan ellos siendo exonerados. Pero además usted menciona un punto bien importante, Juan Pablo, y que tiene que ver con la bolsa, con las acciones del Grupo Aval en la bolsa de Estados Unidos, porque justamente es por eso que la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, abre una investigación contra Grupo Aval. Y a propósito de la acción, hoy, por ejemplo, le fue muy mal en la jornada bursátil. Ellos tienen no una acción, sino un ADR en Wall Street y abrió con caída, Juan Pablo, 2,60%, estaba en 520 ayer y hoy ya va en 506 pesos. Así que esta noticia, por supuesto, está afectando también las acciones del Grupo Aval. Muchísimas gracias, abogado Andrés Pérez, experto en competencia. Gracias a ustedes. Aquí a la orden de lo que necesiten.